Vladimir Putin. Del oficial de la KGB a la presidencia de Rusia. Cómo un espía se convirtió en gobernante. En un departamento comunal de Leningrado, donde tres familias compartían un espacio reducido, nació el 7 de octubre de 1952, un niño llamado Vladimir Vladimirovich Putin. Su infancia fue ordinaria. Su padre, Vladimir Spiridonovich, había sido comandante de una unidad especial de guerra. Su madre, María Ivanovna Shelomova, había sufrido los horrores del sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Era una familia que había vivido el trauma de la guerra. Era una familia que compartía los valores ordinarios de la clase trabajadora soviética: lealtad al Estado, respeto por la autoridad, obediencia a las instituciones. El joven Putin creció leyendo las obras de Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. A los 12 años comenzó a practicar judo y sambo, artes marciales soviéticas. Fue un estudiante dedicado. Fue, por todos los relatos, un niño ordinario en una Unión Soviética ordinaria. Pero algo en él atrae la atención de los reclutadores del KGB. En 1975, a la edad de 23 años, después de estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, Putin fue reclutado por el KGB, la agencia de inteligencia más temida de la Unión Soviética. Durante 16 años, desde 1975 hasta 1991, Putin sirvió como oficial de inteligencia extranjera del KGB. Trabajó en Leningrado supervisando a diplomáticos extranjeros y visitantes extranjeros. Fue enviado al Instituto de Inteligencia Bandera Roja, donde aprendió alemán e inglés. Fue asignado a Dresden, Alemania Oriental, donde durante 5 años supervisó operaciones de contrainteligencia. Fue un oficial de inteligencia de carrera, un hombre entrenado en el arte del espionaje, la vigilancia, la manipulación, el engaño. Ascendió al rango de teniente coronel. Era un hombre completamente sumergido en el aparato de seguridad soviético. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, cuando el muro de Berlín se derrumbó, cuando todo lo que el KGB había representado fue desacreditado y rechazado, Putin se encontró a sí mismo en un momento de encrucijada. El KGB estaba siendo disuelto. Los antiguos oficiales de inteligencia eran vistos con sospecha. Muchos fueron perseguidos. Algunos fueron exiliados. Pero Putin tomó una decisión que fue extraordinaria. Por su oportunismo político, renunció al KGB en 1991 y buscó reinventarse como político civil. En mayo de 1990, antes de renunciar formalmente al KGB, Putin fue nombrado asesor en asuntos internacionales del alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak. Sobchak fue su profesor universitario de Derecho, un hombre a quien Putin había conocido durante sus estudios en la Universidad Estatal de Leningrado. La relación entre Putin y Sobchak era más que académica. Era una relación de mentoría, de lealtad mutua, de colaboración estratégica. Cuando Sobchak fue elegido alcalde de Leningrado, llevó a Putin con él. Durante los primeros años de los 90, mientras la Unión Soviética se desmoronaba, mientras Rusia se hundía en el caos económico, mientras la población rusa experimentaba una hiperinflación devastadora que destruía sus ahorros de toda la vida, Putin trabajó como parte de la administración municipal de Leningrado, que fue rebautizada como San Petersburgo. Fue promovido gradualmente. En 1994 fue nombrado primer vicepresidente del gobierno de San Petersburgo. Era una posición de verdadero poder en la ciudad. Fue durante estos años que Putin comenzó a construir su red de aliados, sus conexiones, su base de poder político. Pero la verdadera oportunidad para Putin llegó cuando su mentor, Anatoly Sobchak, perdió su reelección como alcalde de San Petersburgo en 1996. Fue un golpe devastador para Sobchak. Fue un golpe devastador para Putin, cuya carrera política había estado completamente ligada a la de Sobchak. Putin se vio obligado a abandonar San Petersburgo. Se trasladó a Moscú con Sobchak. Fue nombrado subjefe del Departamento de Administración de Propiedades Presidenciales bajo el presidente Boris Yeltsin, una posición que pareció una degradación comparada con su anterior estatus en San Petersburgo. Pero lo que fue crucial fue que Putin fue llevado al círculo íntimo de Yeltsin. Y aquí fue donde sucedió algo extraordinario. A través de su trabajo en el Kremlin, Putin fue notado por los asesores más cercanos de Yeltsin,
Hombres como Valentín Yumashev, que fue identificado como un miembro de la familia, el círculo íntimo de oligarcas y asesores que tuvieron influencia desproporcionada sobre el presidente Yeltsin durante los 90. En 1998, Putin fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, la agencia sucesora del KGB. Fue una posición de enorme poder. Fue la primera posición de Putin dentro del establishment de seguridad ruso desde su renuncia al KGB hace 7 años. Fue una indicación clara de que Putin había sido identificado como una figura importante dentro del círculo íntimo del poder. Pero fue en el verano y otoño de 1999 cuando todo cambió radicalmente. Boris Yeltsin, quien había sido reelecto presidente en 1996 gracias a una alianza con los oligarcas rusos, estaba debilitado, enfermo y al parecer deseoso de asegurar una sucesión ordenada de poder. Durante los 90, Yeltsin se había vuelto cada vez más impopular. La economía rusa se había colapsado. La riqueza había sido capturada por un pequeño grupo de oligarcas, en lo que fue efectivamente el saqueo de los activos del Estado soviético. La mayoría de los rusos se había empobrecido masivamente. El descontento era generalizado. A mediados de 1999 comenzó la Segunda Guerra de Chechenia. Era una guerra brutal, con raíces en la rebelión chechena contra el control ruso. Pero fue político. Putin, posicionado como un hombre fuerte, como alguien dispuesto a utilizar la fuerza militar para restaurar el orden, fue identificado por los asesores de Yeltsin como un candidato potencial para la sucesión presidencial. El 19 de agosto de 1999, Boris Yeltsin nombró a Putin como primer ministro. Fue un movimiento que sorprendió a muchos observadores políticos. Putin era prácticamente desconocido fuera de Moscú. Tenía una carrera política relativamente corta, pero fue colocado estratégicamente como primer ministro, y más importante aún, fue anunciado públicamente que Yeltsin quería verlo como su sucesor. La razón por la que Putin fue seleccionado fue simple. Los oligarcas rusos, los hombres más ricos del país, cuya riqueza había sido adquirida durante el caos de los 90, a través de métodos frecuentemente criminales, comprendieron que necesitaban un presidente que fuera fuerte, que pudiera mantener el control sobre la población, que pudiera prevenir una revuelta comunista o popular. Putin, con su trasfondo en el KGB, con su disposición a utilizar la fuerza, con su aparente falta de interés en la democracia o los derechos humanos, fue identificado como el hombre que podría hacer esto. La Segunda Guerra de Chechenia se convirtió en la plataforma de ascenso de Putin. Durante el otoño de 1999, mientras Putin servía como primer ministro, la ofensiva militar rusa en Chechenia fue intensificada. Fue una campaña brutal, miles de civiles muertos. Fue también extraordinariamente popular dentro de Rusia. La razón fue simple. La mayoría de los rusos, cansados del caos de los 90, cansados de la sensación de que el país estaba cayendo, anhelaban a un hombre fuerte que pudiera restaurar el orden y la autoridad rusa. Putin, al liderar una campaña militar agresiva, fue exactamente lo que buscaban. La popularidad de Putin se disparó. En septiembre de 1999, Putin era prácticamente desconocido. Para octubre, se había convertido en el político más popular de Rusia. En octubre, Putin fue elegido primer ministro. Un movimiento político extraordinario, un partido político nuevo llamado Unidad o El Oso, fue rápidamente organizado simplemente para apoyar a Putin. No tenía programa político, no tenía una ideología clara. Su único eslogan era «Apoyen a Putin». En las elecciones parlamentarias de diciembre de 1999, obtuvo el 23% de los votos. Para un partido que ni siquiera existía 3 meses antes, fue un triunfo extraordinario. Pero el acto final de esta obra política fue cumplido el 31 de diciembre de 1999. En una aparición sorpresiva en televisión nacional, Boris Yeltsin, quien según se suponía debería permanecer en el cargo hasta el año 2000, anunció su renuncia inmediata. Dijo que era hora de que una nueva generación tomara el control. Designó a Vladimir Putin como presidente interino. Fue uno de los giros políticos más notables de la historia moderna. Un hombre que era prácticamente un desconocido 3 meses antes de convertirse en presidente de Rusia. Un hombre cuya carrera política había sido de meses, no de años, ahora controlaba una potencia nuclear que poseía millas de armas atómicas. Fue un acto de política extraordinariamente calculado. Yeltsin, al renunciar, también se otorgó a sí mismo inmunidad de enjuiciamiento. Putin, en uno de sus primeros actos como presidente interino, ratificó esa inmunidad.
En marzo de 2000, Putin fue elegido presidente de Rusia en su propio derecho con el 53% de los votos. Fue un triunfo electoral. La Segunda Guerra de Chechenia continuaba. La popularidad de Putin se mantuvo alta. El 7 de mayo de 2000, Putin fue juramentado como presidente de Rusia. Pero la verdadera prueba de fuego llegó apenas 3 meses después. El 12 de agosto de 2000, el submarino atómico ruso Kursk se hundió en el mar de Barents durante maniobras militares. 118 marineros murieron. Era una catástrofe. Era una prueba de fuego para el nuevo presidente. Pero Putin cayó. Continuó sus vacaciones en Sochi. Guardó silencio durante más de una semana. Cuando finalmente habló, en una entrevista con Larry King de CNN, respondió a una pregunta sobre la tragedia simplemente diciendo, se hundió, acompañado de una sonrisa nerviosa. Fue percibido como insensible, como indiferente, como la respuesta de un hombre que no comprendía la magnitud de la tragedia humana. Pero lo extraordinario fue que el desastre del Kursk no destruyó la presidencia de Putin. En su lugar, parece que Putin utilizó la experiencia para aprender cómo gobernar. Utilizó la crisis para consolidar el control sobre los medios de comunicación. Utilizó la experiencia para desarrollar lo que se conocería como la vertical de poder, una estructura de mando altamente centralizada que concentraba la autoridad en sus manos. Putin permaneció en el poder. Fue reelecto en 2004. Fue reelecto nuevamente en 2012. Debido a los cambios constitucionales que realizaron, se posicionó para permanecer en el poder potencial hasta 2030. Lo que la historia del ascenso de Putin revela es que el poder político no es ni noble ni basado en principios. Es basado en oportunidad, en circunstancia, en la identificación correcta de lo que las masas desean. Putin fue colocado en el poder por oligarcas que buscaban a alguien que pudiera mantener el control. Fue elevado por una guerra brutal en Chechenia que capturó la imaginación de una población cansada del caos. Fue elegido porque parecía que podía restaurar la gloria rusa, la autoridad rusa, el poder ruso. Fue exactamente lo que el ruso promedio buscaba después de una década de decadencia. Lo que Putin demostró una vez en el poder fue que estaba perfectamente dispuesto a utilizar los métodos que había aprendido en el KGB. El secretismo, la represión, el control de la prensa, el mantenimiento del poder a través de la manipulación y la fuerza, cuando era necesario. Un hombre que fue identificado como un liberal y un demócrata por sus patrones de Yeltsin, se convirtió en lo opuesto. Un autócrata que centralizó el poder, debilitó el parlamento, subordinó la prensa, persiguió a sus enemigos políticos. El ascenso de Putin es una lección sobre cómo el poder político es capturado no a través de ideales, sino a través de oportunidad, conexión y la capacidad de proporcionar lo que el público desea. Putin proporcionó orden después del caos, proporcionó autoridad después de la debilidad, proporcionó una visión de restauración de la gloria rusa después de la humillación de la caída de la Unión Soviética, y por eso, a pesar de todas sus represiones posteriores, a pesar de todas sus violaciones de derechos humanos, a pesar de todas sus aventuras militares agresivos, ha permanecido en el poder durante un cuarto de siglo.